Un auxiliar de vuelo golpeó a un adolescente negro en la nariz por solo pedir agua. La sangre le corría por la cara, pero cuando su padre entró con una toga de juez, el auxiliar se quedó paralizado de horror. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Golpeó a un adolescente sediento solo por pedir agua. Sangre en el pasillo. Silencio en la cabina. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. El puño llegó sin previo aviso. Un chasquido seco resonó por el pasillo cuando los nudillos de Darren Coyle impactaron de lleno en la nariz de Caleb Stroud. El golpe fue tan fuerte que la cabeza del chico se echó hacia atrás contra el asiento, y por un instante toda la cabina pareció congelarse. Caleb abrió los ojos de par en par, incrédulo, y levantó las manos instintivamente mientras la sangre caliente se derramaba entre sus dedos. Un grito escapó de su garganta, rompiendo el frágil silencio que había persistido en el avión en penumbra. Los pasajeros jadearon, sus susurros se elevaron como una marea mientras la conmoción recorrió las filas. Darren se cernía sobre él, sus anchos hombros proyectando una sombra en el estrecho pasillo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y pesadas, su rostro contorsionado por algo feo, un desprecio mezclado con una rabia latente que parecía mucho más grande que el momento que la había provocado. No se disculpó, no retrocedió. En cambio, miró fijamente al joven de 16 años como si Caleb hubiera cometido una ofensa tan grave que ameritaba un castigo. Sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, su mandíbula apretada con una arrogancia que desafiaba a cualquiera. A Caleb le zumbaban los oídos. El sordo latido de su rostro ahogaba el zumbido de los motores. Su visión se nubló mientras se apretaba la nariz sangrante con las manos temblorosas, con el sabor metálico de la sangre llenándole la boca. Su mente daba vueltas con incredulidad. Solo había pedido agua, solo un vaso para calmar la sequedad de su garganta. ¿Cómo una petición tan simple se había convertido en esta pesadilla? Su cuerpo se estremecía, no solo de dolor, sino de humillación al ser golpeado delante de desconocidos. A su alrededor, los pasajeros se removían inquietos en sus asientos. Un hombre en la fila de adelante se incorporó a medias antes de volver a hundirse, mirando nervioso la imponente figura de Darren. Otro le susurró a su compañero, con la mirada fija en el rostro ensangrentado de Caleb. La cabina estaba en penumbra, las luces del techo apagadas, pero el rojo intenso contra la piel pálida de Caleb era imposible de ignorar. Los teléfonos fueron levantados discretamente. Las pantallas brillaron mientras algunos pasajeros comenzaban a grabar. La tensión era densa, oprimiendo como el aire mismo de la cabina, y aún así, nadie habló lo suficientemente alto como para romperla. La voz de Darren finalmente rompió el silencio, baja y furiosa. ¿Crees que puedes hablarme así? Sus palabras destilaban desdén, aunque el chico no había hecho más que repetir su petición. Su tono tenía el peso de la acusación, como si Caleb fuera culpable de insolencia simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los labios de Caleb temblaron al intentar responder, con la voz tensa y rota. Yo solo pedí agua. Las palabras eran débiles, amortiguadas por el pañuelo que se apretaba contra la cara, pero contenían una verdad que hacía que la ira de Darren pareciera aún más insensata. Por un instante sus miradas se encontraron. Los ojos de Caleb estaban abiertos y brillaban de dolor, pero en lo profundo de ellos brillaba un desafío, el leve pero constante recordatorio de lo que su padre siempre le había dicho. Mantente firme cuando sabes que tienes razón. La mirada de Darren, sin embargo, ardía con una advertencia, retando al chico a resistir aún más. El zumbido de los motores regresó a los oídos de Caleb mientras su entorno se agudizaba de nuevo. El murmullo de los pasajeros se hizo más fuerte, algunos indignados, otros temerosos. Podía sentir el peso de sus miradas, la pregunta silenciosa flotando en el aire. ¿Intervendría alguien o este momento pasaría como tantas injusticias anteriores, engullido por el silencio y el miedo? Caleb se recostó. El dolor latía con cada latido. Respiraba entrecortadamente, con una opresión en el pecho mientras la humillación lo invadía. Había soñado con contarle a su padre sobre el torneo de debate, con estar orgulloso con su equipo al ganar el segundo lugar. En cambio, allí estaba, ensangrentado, temblando y sin saber si alguien creería su voz. Darren se enderezó, mirando brevemente a los pasajeros como si los retara a cuestionar su versión de los hechos.
Su respiración se calmó, pero sus puños permanecieron apretados a los costados, con los nudillos aún enrojecidos por el impacto. En la penumbra, su presencia llenó el estrecho pasillo como una nube de tormenta, amenazante, opresiva, peligrosa. Caleb tragó saliva con dificultad, con la garganta irritada. El escozor de la nariz se extendió a sus ojos. Las lágrimas se mezclaron con la sangre mientras intentaba serenarse. Su joven mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. Esto no era un debate escolar donde las palabras eran armas y la lógica mandaba. Esto era algo más oscuro, un brutal recordatorio de que la verdad y la justicia podían ser aplastadas en un instante por quienes ejercían el poder sin conciencia. Los pasajeros volvieron a recular, los murmullos aumentaron, y sin embargo, nadie se movió para tocar a Darren, nadie denunció su violencia por lo que era. El desequilibrio entre el miedo y la autoridad flotaba en el aire viciado, como si el avión mismo contuviera la respiración. Caleb se quedó congelado en ese momento. El dolor y la incredulidad se arremolinaban juntos, sabiendo que su vida había cambiado en un solo y violento latido. Y mientras Darren permanecía de pie sobre él, respirando con dificultad y fulminando con la mirada al chico que se había atrevido a pedir agua, el silencio se extendió por la cabina como escarcha, helando a todos los testigos que presenciaron lo sucedido. El mundo del chico se había hecho añicos de un golpe violento. La sangre corría por la nariz de Caleb, mientras las exclamaciones ahogadas se extendían por la cabina. El olor metálico llenaba el aire a su alrededor. El chico se llevó las manos a la cara. Las servilletas que le habían dado se tiñeron de rojo al instante. Respiraba entrecortadamente, cada una temblorosa, mientras el mundo a su alrededor daba vueltas por el golpe y la conmoción. El silencio tras el golpe duró solo un instante antes de que las voces se alzaran como una tormenta. Los pasajeros gritaban, algunos pidiendo ayuda a gritos, otros manipulando torpemente sus teléfonos, con las pantallas brillantes mientras las cámaras se elevaban temblorosas en el aire. El zumbido de los motores quedó ahogado por el caos. La cabina, antes silenciosa, ahora rebosaba de indignación. «¡Cálmate! Component Placement», gritó Darren con voz áspera y autoritaria. Se erguía erguido en el pasillo, con los puños aún apretados a los costados, sus anchos hombros tensos como si desafiara a cualquiera a dar un paso al frente. Fue irrespetuoso. Sus palabras transmitían la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido, pero bajo la superficie de su tono se escondía algo más: miedo. Se notaba en la tensión en sus ojos, en la forma en que escrutaba a los pasajeros como un hombre acorralado buscando una salida. Caleb intentó recostarse en su asiento, apretando con más fuerza las servilletas contra su rostro con las manos temblorosas. La sangre se filtraba de todos modos, manchando su camisa con manchas rojas que se extendían. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. La humillación punzaba más que el dolor. Una simple petición, pensó aturdido. Solo agua. Y ahora era el centro de la tormenta. El peso de las miradas sobre él le revolvía el estómago. Cada susurro y murmullo era más profundo que el moretón que se le formaba en el rostro. Un anciano se levantó tembloroso del otro lado del pasillo, agarrándose al reposabrazos para mantener el equilibrio. Su voz resonó, fuerte a pesar de su edad. «¡Capitán! ¡Que alguien llame al capitán! ¡Esto es un asalto!». Sus palabras transmitían indignación, temblando de ira. Darren se giró hacia él, con el rostro contraído por la irritación. De un empujón, pasó al anciano, murmurando entre dientes: «¡Alborotadores! ¡Siempre alborotadores!». El hombre tropezó, pero se contuvo, devolviéndole la mirada con furia, aunque su voz quedó ahogada por la creciente conmoción. La atmósfera en la cabina pasó de la incredulidad a la indignación. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos incorporándose ligeramente en sus asientos como si debatieran si intervenir o no. Sin embargo, la imponente presencia de Darren en el pasillo, su alta figura, su mirada penetrante, los mantuvo sentados. Era conocido entre la tripulación por su temperamento, e incluso los auxiliares de vuelo de la parte trasera susurraban nerviosos entre sí, pálidos, reacios a desafiarlo directamente. Su vacilación solo acentuó la sensación de injusticia que flotaba en el aire. Caleb parpadeó rápidamente. Las lágrimas se mezclaban con la sangre en sus mejillas. Le palpitaba la cabeza,
pero su mente se arremolinaba con un dolor más agudo, con confusión. ¿Cómo podía pedir agua llevar a esto? Tenía la garganta seca, las palabras atrapadas, pero en su interior otro sentimiento comenzaba a arraigarse. La vergüenza se transformó en ira, y la humillación, en determinación. Quería desaparecer en su asiento, pero sabía que huir de ese momento solo le daría la victoria a Darren. Una presencia se acercó. Un hombre de negocios con un traje impecable, la corbata floja y el ceño fruncido con silenciosa preocupación. Louis Granger apoyó una mano firme en el reposabrazos entre ellos y susurró, en voz baja pero firme: «Mantente fuerte, hijo. Mantén la cabeza en alto. La gente nos está mirando». Sus palabras no fueron fuertes, pero tenían peso, como un salvavidas lanzado sobre aguas turbulentas. Caleb levantó la vista brevemente, asintiendo levemente, con los labios apretados para evitar que le temblaran. La mirada de Darren recorrió las filas, entornándose al notar que los teléfonos estaban alzados y que los pasajeros grababan cada uno de sus movimientos. Apretó la mandíbula. Se irguió, sacando pecho como si intentara recuperar la autoridad que empezaba a flaquear. «Se abalanzó sobre mí primero», declaró, con un tono que resonó por el pasillo. «Me estaba defendiendo». Señaló con el dedo a Caleb, pero la sangre en el rostro del chico delató su mentira. Murmullos de incredulidad resonaron entre los pasajeros. Un joven murmuró furioso: «¿Defenderse de un niño?». Darren lo ignoró, pero apretó los labios, y su compostura se desmoronaba con cada mirada escéptica. Los pensamientos de Caleb daban vueltas. ¿Le creería a alguien? ¿O el uniforme de Darren, su autoridad, eclipsarían la verdad de lo sucedido? Pensó en su padre, que esperaba en la puerta de llegadas, su padre que creía en el poder de la verdad, en la idea de que la justicia no era un favor, sino un derecho. ¿Creería su padre que un simple vaso de agua había provocado esta violencia? La respuesta, en lo más profundo del corazón de Caleb, era sí. Su padre le creería. Pero creer no bastaba, no allí, no ahora, no cuando las mentiras ya estaban echando raíces. El zumbido del avión parecía más fuerte, vibrando bajo el caos. Darren caminaba lentamente por el pasillo, observando los rostros, con la mirada penetrante y la sospecha. Cada paso era deliberado, destinado a recordarles a los pasajeros su presencia, a recuperar el miedo que lo alimentaba. Su mano se contrajo ligeramente a su costado, delatando los nervios que luchaba por ocultar. Se inclinó de nuevo, lo suficientemente cerca para que solo Caleb lo oyera, su voz un susurro venenoso. «Cállate esto, chico, o te arrepentirás». Caleb se estremeció, sintiendo un nudo en el estómago ante la amenaza, pero se obligó a no apartar la mirada. La voz de su padre resonó en su mente, palabras dichas tantas veces: «Mantente firme siempre cuando sabes que tienes razón». Caleb sacó fuerzas de ellas ahora, apretando la servilleta contra su nariz, negándose a doblegarse ante la mirada de Darren. En la parte trasera, los asistentes susurrantes intercambiaron miradas inquietas. Su indecisión persistía como humo, denso y sofocante, como si toda la cabina contuviera la respiración esperando que alguien, quien fuera, actuara. Pero nadie lo hizo. Todavía no. Y así Caleb permaneció sentado en silencio, maltrecho pero intacto, con sus pensamientos convertidos en una tormenta de dolor, miedo y determinación. A su alrededor, los pasajeros se removían inquietos, algunos volteando sus teléfonos hacia él con silenciosa solidaridad, otros apartando la mirada por miedo a convertirse en blancos. La humillación del chico quemaba, pero aún más profundo era el destello de algo más fuerte, la voluntad de resistir, de no dejar que este momento lo destrozara. Se limpió la cara ensangrentada, su visión se nubló, pero su mente se agudizó con claridad. En algún lugar más adelante, su padre esperaba, ajeno a la batalla que se desarrollaba en lo alto del cielo. Caleb tragó saliva con dificultad, levantando la barbilla ligeramente a pesar del dolor. La justicia, pensó, preparándose para la tormenta, tiene que empezar con la verdad. La voz del capitán rompió el tenso silencio, firme y serena, y se escuchó por toda la cabina a través del intercomunicador. «Damas y caballeros, es necesario mantener el orden. Todas las quejas e inquietudes serán atendidas una vez que aterricemos. Por favor, regresen a sus asientos». El anuncio se apoderó de los pasajeros como un telón que se desplomaba, silenciando los arrebatos, pero no la inquietud que persistía en cada mirada nerviosa. Darren sonrió con suficiencia.
torciendo los labios con satisfacción, como si sus palabras fueran prueba de que la autoridad había elegido su bando. Sus anchos hombros se relajaron, sus pasos más seguros ahora, mientras el chico que sangraba permanecía sentado, apretado contra el asiento, con la camisa manchada y la respiración entrecortada. Caleb sintió la vibración de los motores bajo él, pero no era nada comparado con los latidos de su corazón. El adolescente se incorporó, rígido como una tabla, con las manos ligeramente temblorosas mientras se apretaba las servilletas contra la nariz hinchada. Su mente luchaba con el dolor, pero aún más con la humillación. A su alrededor, los pasajeros lo observaban en silencio. Algunos apartaban la mirada, reacios a involucrarse en un conflicto, mientras que otros le devolvían la mirada con breves asentimientos de solidaridad. Un hombre de traje gris, Luis, se inclinó lo justo para susurrar. Sus palabras estaban dirigidas solo a Caleb. ¿Sabes quién te recibirá en el aeropuerto? Su voz era baja, serena, pero cargada de intención. Caleb dudó, sintiendo el fuerte sabor a sangre en la garganta. Tragó saliva y susurró. Mi padre es juez. Luis arqueó las cejas en un instante de reconocimiento. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, pero su tono fue firme al murmurar. Entonces no te preocupes. La verdad siempre encuentra la luz. Se recostó de nuevo con la mirada penetrante, escudriñando a Darren como si se preparara para la tormenta que se avecinaba. Pero Darren no ignoraba la corriente subyacente. Sus oídos, atentos a la sospecha, captaron fragmentos de susurros que pasaban entre las filas. Se detuvo a medio paso. Su sonrisa vaciló al ver la inquietud crecer en su rostro. Se giró bruscamente, entrecerrando los ojos al mirar a Caleb. Las manos del chico seguían apretadas contra su rostro, respirando con calma, pero Darren se agachó, lo suficientemente cerca como para que Caleb sintiera su aliento en la oreja. «Cállate, chico», siseó Darren, con la voz como veneno goteando entre los dientes apretados. «O te arrepentirás». Caleb se estremeció, sintiendo una opresión en el pecho, pero sus ojos, esos ojos agudos y decididos, no bajaron. La voz de su padre resonó en su mente, clara como una campana. Mantente firme siempre cuando sabes que tienes razón. El chico inhaló temblorosamente, luchando contra el miedo que le oprimía las costillas, y levantó la barbilla, un pequeño acto de desafío, pero suficiente para calmar su corazón. Darren se enderezó. Su mirada ardía con una amenaza silenciosa, pero la sonrisa burlona no regresó. La cabina parecía congelada en una inquietante incertidumbre. Algunos pasajeros habían presenciado el intercambio, con la mirada fija entre el hombre y el chico, divididos entre el silencio y la indignación. Un joven, unas filas atrás, bajó discretamente su teléfono desde la altura del hombro. La pantalla brilló tenuemente al pulsar «Subir». No era el único. Al otro lado de la cabina, otros ya habían compartido sus grabaciones. Clips del puño de Darren impactando en la cara de Caleb. El sonido agudo, el llanto del chico penetrante. En el pequeño y confinado espacio a miles de metros del suelo, la verdad ya había comenzado a extenderse más allá de las paredes. Caleb, ajeno a la tormenta digital que se avecinaba, se concentró en respirar, en mantener las manos firmes y el coraje intacto. Le palpitaba la nariz. Su visión se nublaba, pero ahora había algo dentro de él, algo inquebrantable. Ya no era solo un niño pidiendo agua, era un testigo que portaba las enseñanzas de su padre como una armadura. Darren volvió a pasearse, sus pasos pesados resonando por el pasillo. Los pasajeros lo seguían con mirada atenta. Ya no eran simples desconocidos silenciosos, sino guardianes silenciosos de lo que habían visto. La tensión crepitaba en el aire reciclado, como una tormenta esperando a que el suelo se derrumbe bajo ella. Y muy abajo, en la bulliciosa terminal del aeropuerto de Dahmer City, el juez Malcolm Stroud miró su reloj. La toga negra del hombre aún olía a roble pulido y papel viejo de la sala del tribunal que había abandonado hacía apenas una hora. Golpeó la esfera del reloj, sin percatarse de que su hijo, sangrando y silencioso, estaba sentado sobre las nubes, aferrándose a su valor, mientras el mundo abajo ya comenzaba a rugir de indignación. Para cuando las ruedas del avión tocaran la pista, desconocidos de todo el país habrían visto lo sucedido. Caleb cerró los ojos con fuerza. Las palabras de su padre resonaron una vez más, estabilizándolo mientras el peso de lo sucedido lo oprimía. Aún no lo sabía,
pero en el momento en que el puñetazo de Darren provocó mucho más que su nariz, rompió un silencio que la aerolínea ya no podía controlar. Y el destino preparaba el escenario para que entrara la justicia. Las ruedas del avión chirriaron contra la pista, una sacudida repentina que empujó a todos los pasajeros hacia adelante en sus asientos. El descenso había sido brusco, el aire cargado de inquietud desde la violencia en la cabina. Mientras el avión se detenía en la puerta de embarque, los susurros entre los pasajeros se intensificaban, mezclándose con el rápido movimiento de los auxiliares de vuelo preparándose para la llegada. Caleb Stroud permanecía rígido, con los pañuelos apretados contra la nariz hinchada y ensangrentada, y la camisa empapada de manchas carmesí que atraían miradas horrorizadas de los que estaban sentados cerca. Su pecho subía y bajaba en ráfagas superficiales, mientras su mente repasaba el golpe una y otra vez, el sonido del hueso al romperse, la humillación del silencio posterior. Quiso desaparecer en el asiento, pero en cambio, la tripulación lo condujo hacia adelante, empujándolo para que fuera el primero en bajar del avión. La puerta se abrió con un silbido y entró un aire frío de la terminal, teñido del aroma estéril del desinfectante y el tenue zumbido del bullicio del aeropuerto. 2 policías esperaban justo al otro lado de la pasarela, con la postura rígida y las manos cerca del cinturón, mientras examinaban a los pasajeros que desembarcaban. Detrás de ellos estaban 2 médicos, con los guantes blancos preparados, y sus rostros se endurecieron al ver al adolescente tambaleándose hacia adelante con pañuelos apretados contra la nariz. La sangre provocó jadeos entre los espectadores que esperaban, pegados a las ventanas y los cordones, con los teléfonos ya levantados para grabar. Darren Coyle los seguía de cerca, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho y la barbilla levantada con practicada arrogancia. Su expresión era de calma forzada, aunque sus ojos iban rápidamente de un oficial a otro, calibrando hacia dónde se inclinaría la autoridad. Cada paso que daba resonaba con desafío, como si se negara a dejar ver su anterior pérdida de control. La imagen de su víctima, el chico con manos temblorosas y el rostro aún manchado de sangre, solo acentuó la fealdad de su compostura. Los pasajeros los seguían, susurrando con urgencia, con los teléfonos aún en la mano, el brillo de sus pantallas capturando lo que la aerolínea pronto desearía que nunca hubiera salido de la cabina. La pasarela se extendía como un túnel, con luces fluorescentes zumbando por encima, hasta que se abría a la terminal, más amplia. Al final, enmarcado por el resplandor de los paneles superiores y las sombras cambiantes de los curiosos, se encontraba un hombre que no pertenecía al caos de viajeros y equipaje. Alto de hombros anchos y con el pelo canoso en las sienes, el juez Malcolm Stroud esperaba, aún vestido con su toga judicial negra. Venía directamente de una sesión judicial. Sus gafas de montura plateada brillaban bajo las luces, y el pequeño broche dorado del mazo en su cuello brillaba como una señal de autoridad serena. Su presencia parecía hender el aire, silenciando los murmullos inquietos de pasajeros y transeúntes. Los ojos de Caleb lo vieron, abriéndose de par en par con una oleada de alivio y vergüenza a la vez. Su voz se quebró al susurrar, casi para sí mismo: «Papá». Sus pasos vacilaron, el peso de la humillación era más pesado que su herida. El chico que había soportado el silencio en el cielo, ahora se encontraba cara a cara con el hombre que más anhelaba, el hombre que simbolizaba la fuerza, la equidad y la justicia. Darren se quedó paralizado a mitad de paso. Su arrogancia se quebró en un instante, reemplazada por la palidez enfermiza del reconocimiento. La túnica no era ceremonial, sino real, cosida con el peso del juicio, y los ojos severos e inflexibles que lo miraban no pertenecían a un padre enojado, sino a un hombre que había pasado su vida exigiendo la verdad en habitaciones donde las mentiras iban a morir. Los dedos de Darren se crisparon contra sus brazos cruzados como si de repente los sintiera pesados. Su boca se abrió en un silencioso intento de hablar. El silencio se profundizó hasta que la voz de Malcolm resonó como el golpe de un mazo. Tranquila, deliberada y sin embargo con una autoridad imponente habló: «¿Quién le puso las manos encima a mi hijo?». Cada sílaba llevaba la agudeza de la ley, resonando entre la multitud reunida. Los oficiales se pusieron rígidos, intercambiando miradas inseguras, atrapados entre la evidencia inmediata que tenían ante ellos y el peso del hombre que les hablaba. Darren tartamudeó. Su confianza anterior se hizo añicos como un cristal bajo presión. Él,
Él estaba siendo disruptivo, murmuró, con la voz quebrada mientras señalaba débilmente a Caleb. Solo actué para contenerlo. Se abalanzó sobre mí primero. Las palabras fueron precipitadas, desesperadas, como un hombre que se ahoga intentando respirar. Pero los pasajeros que lo seguían, con la ira latente en sus expresiones, se abalanzaron hacia adelante, uno a uno. Levantaron sus teléfonos, cuyas pantallas brillaban con pruebas irrefutables. El video granulado pero claro del puño de Darren al atacar, el sonido del chasquido, el grito de Caleb. Las exclamaciones se repitieron mientras los clips se repetían una y otra vez, la verdad iluminada a la vista de todos. El anciano que había protestado en el avión gritó con firmeza: «Ese chico no hizo más que pedir agua, lo golpeó sin motivo». Otros se sumaron, alzando la voz, ahogando las excusas balbuceantes de Darren. Los oficiales dudaron, divididos entre el protocolo y el innegable peso del testimonio que los rodeaba. Sus ojos se posaron en el juez Stroud, cuya mirada ardía no solo de ira, sino de una certeza inquebrantable. Su sola presencia exigía acción, exigía verdad. Los labios de Darren temblaron. Su postura se derrumbó al comprender que no era una pelea que se pudiera ignorar, ni un incidente que se pudiera enterrar bajo el papeleo. No solo había golpeado a un chico, había golpeado al hijo de un hombre cuya vida entera se basó en discernir el bien del mal. Y en ese momento, el cazador se convirtió en la presa. La terminal se sumió en el caos en el instante en que Caleb apareció, con la sangre aún corriendo por su rostro. Los reporteros, alertados por las imágenes virales que ya circulaban en línea, se abalanzaron sobre ellos con los flashes de sus cámaras, superponiéndose en un coro de preguntas a gritos. Los micrófonos se extendían como armas, apuntando no a Darren, sino al chico tembloroso en la mesa de médicos. Caleb se presionó un paño doblado contra la nariz hinchada. Sus manos temblaban mientras destellos de luz se reflejaban en sus ojos vidriosos. Su cuerpo se sentía pequeño bajo el peso de tantos desconocidos. Pero la presencia constante de su padre cerca le servía de ancla. La toga negra del juez Malcolm Stroud se balanceó ligeramente al levantar una mano. Su voz se alzó por encima de la tormenta con serena autoridad. Que cada testigo hable con la verdad, porque la verdad no teme a la luz. Sus palabras cortaron el ruido, imponiendo silencio sin contundencia. Incluso los reporteros hicieron una pausa, enfocando sus lentes como si comprendieran la gravedad del momento. Los pasajeros que habían presenciado el ataque comenzaron a avanzar. Al principio, las voces se solapaban, pero pronto formaron un ritmo constante de testimonios. Un hombre mayor, con las manos temblorosas de indignación, declaró: «El chico solo pidió agua. Eso es todo. El auxiliar de vuelo lo golpeó sin motivo». Un viajero más joven añadió: «Lo filmé, está todo aquí, lo golpeó sin duda». Sus palabras subieron como una marea, ahogando las frenéticas protestas de Darren. Darren, con el rostro enrojecido y el pecho agitado, intentó refutar las acusaciones. «Me provocó, se abalanzó». Se le quebró la voz bajo el peso de tantas miradas. Los pasajeros abuchearon, su ira desbordándose mientras los gritos de «mentiroso» y «lo vimos todo» lo acallaban. Los policías, atrapados entre el deber y la creciente multitud, estrecharon la formación. Un agente agarró las esposas, cuyo metal brillaba bajo las luces de la terminal. Pero antes de que pudieran rodear las muñecas de Darren, una figura con un elegante uniforme de aerolínea se abrió paso rápidamente entre la multitud. Roland Bex, el supervisor de la aerolínea, se movía con una seguridad enérgica. Sus zapatos lustrados golpeaban el suelo con un aire de autoridad. Su rostro mostraba la tensa sonrisa de un hombre experimentado en desactivar crisis, aunque sus ojos pasaban nerviosamente de Darren a la jueza Stroud. «Este asunto se tratará internamente», anunció Roland con un tono cortante pero firme. «Nuestros procedimientos son claros. El señor Coyle es un empleado valioso. No podemos permitir que un teatro público ponga en peligro la reputación de la aerolínea». Un silencio invadió el círculo inmediato. Los oficiales dudaron, intercambiando miradas inquietas mientras Roland se acercaba, bajando la voz como para ocultar sus palabras. Caleb se esforzó por escuchar, pero el ruido de los periodistas ahogó gran parte del ruido. Solo el sutil gesto de Roland al deslizar un sobresellado en la mano de un oficial delataba la silenciosa corrupción que se estaba produciendo. La mirada del juez Stroud se endureció,
su mandíbula apretada como una piedra. Su toga le otorgaba una fuerza casi sobrenatural, pero fueron sus palabras las que tenían el poder del juicio. Ningún hombre está por encima de la ley, y ningún niño merece violencia por pedir agua. Su tono era sereno, pero bajo él yacía una furia que hizo vacilar a Roland. El corazón de Caleb se aceleró mientras observaba su propio dolor olvidado momentáneamente a la sombra de esta lucha mayor. Podía presentirlo. La lucha ya no era entre él y Darren. Era más grande, se extendía más allá de la terminal, alcanzando pasillos de poder y secretismo que jamás había imaginado. La mano de su padre se posó suavemente sobre su hombro, asentándolo, pero la joven mente de Caleb comprendió que esto era solo el comienzo de algo mucho mayor. El rostro de Roland se tensó. La fachada de confianza se desvaneció mientras los murmullos se extendían entre los pasajeros reunidos. Los teléfonos registraron cada gesto de su expresión, cada palabra no pronunciada. El sobre, aún medio oculto en la mano de la gente, parecía arder como una prueba invisible. Darren se removió inquieto a su lado, dándose cuenta de que el foco de atención que una vez intentó controlar ahora lo exponía más que nunca. La mirada de Malcolm Stroud se detuvo en el sobre, luego en los hombres que rodeaban a Darren. Sabía lo que presenciaba. Un sistema que intentaba enterrar la verdad incluso antes de que pudiera ser pronunciada en el tribunal. La voz del juez bajó, pero sus palabras eran un trueno. No confundas silencio con obediencia. Caleb apretó con más fuerza el paño manchado de sangre, mientras su mente repasaba la amenaza susurrada de Darren desde el avión. Calla o arrepiéntete. Sin embargo, allí, bajo las brillantes e implacables luces de la terminal, rodeado de testigos y cámaras, el silencio ya no parecía posible. Levantó la cabeza a pesar del dolor, encontrando la mirada de su padre. Roland retrocedió. Sus zapatos lustrados perdieron el ritmo. Su confianza se quebró. Los oficiales vacilaron, atrapados entre la autoridad de la ley y la influencia. La multitud se apretujó. Las voces volvieron a alzarse, exigiendo justicia, exigiendo acción. Y en ese momento Caleb comprendió que el camino no sería sencillo. Estaría lleno de obstáculos, con aquellos que preferirían distorsionar la verdad en mentiras antes que dejar que la justicia se mantuviera. Pero también estaría lleno de aliados, con gente como Luis, como los desconocidos que ahora se alzaban para hablar por él. La mandíbula de su padre permaneció apretada, su mirada penetrante, mientras observaba el tira y afloja por el control que se desarrollaba ante ellos. La decisión aún no estaba tomada, pero el frente de batalla estaba despejado. El pecho de Caleb se elevó con una respiración temblorosa. Su miedo se transformó lentamente en resolución. Y la batalla por la justicia apenas había comenzado. Darren fue arrastrado a través de la terminal esposado, con las muñecas firmemente atadas a la espalda, pero sus ojos clavados en Caleb con una mirada venenosa. El niño, agarrándose la nariz vendada y apoyado en el costado de su padre, sintió esa mirada como una cuchilla deslizándose por su piel. Los labios de Darren se curvaron levemente, casi desafiando a Caleb a estremecerse. Incluso mientras los policías lo escoltaban, la rebeldía del hombre persistió, dejándolo conmocionado, pero no destrozado. El juez Malcolm Stroud caminaba junto a su hijo. Los pliegues negros de su toga se arrastraban como una sombra de autoridad por el pasillo iluminado con fluorescentes. Apoyó una mano firme en el hombro de Caleb, estabilizando su cuerpo tembloroso. «Papá», susurró Caleb, con la voz ronca por el miedo y el dolor. «Me dijo que me callara, o me arrepentiría». Malcolm se detuvo a medio paso, apretando la mandíbula y entrecerrando los ojos con furia contenida. Bajó la mirada hacia su hijo. Su voz cargaba con el peso de cada tribunal que había presidido. «No hiciste nada malo», dijo, lento y pausado. «El silencio es el aliado del culpable». Las palabras eran como una armadura, pero ni siquiera una armadura podía proteger por completo a un chico que acababa de experimentar la crueldad en su máxima expresión. Caleb asintió levemente, aunque sus pensamientos se agitaban con inquietud. A su alrededor, los curiosos susurraban, con los teléfonos aún alzados para captar las consecuencias. La justicia apenas había comenzado, pero las sombras ya se cernían sobre ellos. Mientras tanto, en una oficina con paredes de cristal y vistas a la terminal,
Roland Bex observaba la escena con la mandíbula apretada. Era un hombre delgado, de rasgos afilados, con traje gris, la corbata floja y la frente perlada de sudor. Se apartó de la ventanilla y cogió el teléfono en voz baja pero urgente. «Tenemos un problema», le susurró al ejecutivo invisible al otro lado. «Si esto no se controla, se convertirá en un escándalo nacional». Su tono denotaba un agudo tono de pánico. Tras él, las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana. Un cruel recordatorio de que el mundo exterior ya empezaba a observar. Describió la escena: el arresto de Darren, las heridas del chico, la imponente presencia del padre, y esperó instrucciones. La respuesta llegó rápidamente: proteger a Darren a toda costa, desacreditar al chico, y si era necesario, desprestigiar al propio juez. Los hombros de Roland se hundieron bajo el peso de la orden, pero sabía que no tenía otra opción. La maquinaria de la aerolínea había hablado, y sus engranajes ya estaban en marcha para encubrirlo. Abajo, la jueza Strode condujo a Caleb a un rincón tranquilo donde esperaban los médicos. El niño hizo una mueca cuando el antiséptico le limpió la herida. El escozor le arrancó lágrimas. Malcolm se agachó a su lado, agarrando con fuerza la mano de su hijo. Su mente, aunque tranquila en apariencia, ardía con una determinación tácita. Podía percibirla: la resistencia, la desesperación de hombres poderosos que temían la exposición más que la justicia. Y en esa resistencia yacía el peligro. Esa noche, el silencio regresó al hotel donde se alojaban, pero era el tipo de silencio que vibra de tensión, no de paz. Caleb dormía a ratos en su cama, con vendas cuidadosamente adheridas a su nariz hinchada. De vez en cuando se movía, murmurando entre sueños de puños y amenazas. Malcolm estaba sentado en el escritorio. La lámpara proyectaba un pequeño círculo de luz, con documentos legales esparcidos por la madera. Sus ojos, cansados pero inflexibles, trazaban estrategias en el papel. Ya no era solo un padre, era un hombre que se preparaba para la guerra. Un repentino golpe en la puerta rompió el silencio. Malcolm se levantó con cautela, cambió su bata por una camisa sencilla, aunque su porte seguía siendo majestuoso. Abrió la puerta y no encontró a nadie afuera. En cambio, en el suelo había un sobre grueso, sin marcar. Se agachó, lo levantó y cerró la puerta tras él. Caleb se movió en sueños cuando el sobre se deslizó bajo los dedos firmes de Malcolm. Dentro había fotografías. Darren, sonriendo en una celebración de la empresa, abrazando a los altos ejecutivos. Sus sonrisas eran amplias, sus copas alzadas en un brindis, como si la camaradería pesara más que la conciencia. Bajo las fotos yacían memorandos impresos, comunicaciones internas con un lenguaje cuidadoso, pero de un significado innegable. Hablaban de incidentes gestionados internamente, de limitar la exposición, de garantizar la lealtad del personal. Una nota resaltada en rojo describía un altercado con un pasajero menor de meses atrás, enterrado sin consecuencias. La respiración de Malcolm se hizo más lenta. El peso de los papeles pesaba en sus manos. Ya no se trataba de un hombre violento arremetiendo. Se trataba de una estructura entera construida para silenciar, proteger y proteger a los suyos. Miró a su hijo dormido, con las vendas visibles contra su rostro pálido. La furia en el pecho de Malcolm se endureció hasta convertirse en determinación. El mensaje era claro y escalofriante. Darren no era una chispa solitaria. Era la llama alimentada por un sistema demasiado arrogante como para creer que alguna vez podría extinguirse. La herida en el rostro de Caleb era real, pero la herida en el sistema era mucho más profunda. La pantalla del proyector cobró vida en la sala de conferencias tenuemente iluminada. El resplandor proyectaba líneas nítidas sobre la mesa pulida. En ella se reproducía el vídeo editado por la aerolínea. Darren hablando con calma y voz mesurada, seguido de imágenes temblorosas de Caleb de pie, con el rostro oculto al ángulo de la cámara. El puñetazo, la sangre, los jadeos de los pasajeros, todo fue cortado, reemplazado por el testimonio de Darren de haber sido provocado. La pantalla se congeló en la imagen borrosa de Caleb, un encuadre cuidadosamente elegido para darle un aspecto agresivo. Marcus Dalen se inclinó hacia adelante, con las manos fuertemente entrelazadas y el rostro inmóvil como una piedra. El juez Malcolm Stroud permanecía rígido al fondo de la sala, con la toga cambiada por un traje sencillo, aunque su presencia implicaba el mismo peso de juicio.
Caleb estaba sentado al final de la mesa, con la mirada fija en el suelo y la vergüenza quemándole las mejillas. El sonido de voces desconocidas se repetía en su mente. Presentadores y comentaristas que lo etiquetaban como un adolescente problemático. Personas que nunca lo habían conocido, pero que ahora estaban decidiendo quién era. «No hice nada», susurró Caleb, con la voz quebrada al alzar la mirada hacia su padre. «Están haciendo que parezca que me lo merecía». Sus manos temblorosas se aferraron a los bordes de la silla hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La respuesta del juez Stroud llegó con la firmeza de un mazo golpeando madera. «La verdad puede demorarse, pero no puede negarse». Su voz era baja pero potente, anclando a Caleb en la tormenta. Su mirada penetrante escudriñó la imagen congelada en la pantalla como si pudiera romper su engaño solo con la voluntad. Marcus exhaló lentamente y apagó el proyector. «Esta es la batalla que enfrentamos», dijo con un tono mesurado pero firme. «Tienen dinero, influencia y una ventaja para moldear la narrativa. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Testigos que lo vivieron, pruebas imborrables y un coraje que no pueden comprar». Miró a Caleb directamente, con voz tranquila y firme. «Querías testificar. Tendrás tu oportunidad, pero debes entender que no será fácil. Intentarán distorsionar tus palabras, tu silencio, incluso tu rostro, para convertirlo en algo que no es». Caleb tragó saliva con dificultad, pero se enderezó. «Quiero que me oiga», dijo, entrecerrando los ojos con silenciosa determinación. «Tiene que oír mi voz, no solo la tuya». La firmeza de su tono lo sorprendió incluso a él, y Malcolm asintió con aprobación. El orgullo suavizó sus rasgos severos. La puerta se abrió con un crujido y un hombre entró vacilante en la habitación. Era delgado, con el pelo corto y el traje un poco desgastado. Sus ojos se movían nerviosamente mientras se presentaba. Elias Wren. Su voz era baja pero contundente, como la de alguien que hubiera esperado demasiado tiempo para ser escuchado. Se removió incómodo cuando Marcus le indicó que entrara. Elias se sentó, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa antes de juntarlos para detener el temblor. «Trabajé con Darren», empezó, con la voz cada vez más tensa. «Sé lo que le hizo a tu hijo, y sé que no es la primera vez». Su mirada se desvió hacia Caleb, suavizándose con una tristeza que le venía del recuerdo. Hace un año había otro pasajero, un niño, de unos 12 años. Pidió una manta y Darren... Elias hizo una pausa, con la voz entrecortada. Darren espetó. Empujó al niño con tanta fuerza que le lastimó las costillas. Cuando los padres amenazaron con quejarse, la aerolínea les pagó. Me dijeron que olvidara lo que vi. A Caleb se le cortó la respiración. El corazón le latía con fuerza. Pensó que estaba solo en su sufrimiento, que la crueldad de Darren lo había señalado. Pero ahora la imagen se amplió, y su dolor se conectó con el de otros. Susurró, casi para sí mismo. «Así que no fui solo yo». Marcus se inclinó hacia adelante con la mirada penetrante. «¿Puedes testificar esto?» Su tono era tranquilo, pero la urgencia era inconfundible. Elias dudó, apretando la mandíbula mientras sopesaba el riesgo. «Podría costármelo todo. Darren tiene amigos en la gerencia. Dirán que miento, que estoy amargado por irme». Negó con la cabeza, con la frustración grabada en cada línea de su rostro. «Pero ya no puedo callarme. Alguien tiene que hablar, o seguirá saliéndose con la suya». La voz grave del juez Stroud llenó la sala. «El silencio protege al culpable. Tus palabras podrían proteger al inocente». Su mirada se fijó en Elías, firme e inquebrantable. La sala quedó en silencio. El peso del momento los oprimía a todos. Caleb alzó la vista hacia Elias con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Por favor», dijo en voz baja. «Si les dices, sabrán que no fui solo yo. Verán quién es realmente». Los ojos de Elias brillaron al asentir lentamente. «Entonces testificaré». Marcus se recostó con una leve sonrisa que rompió su calma habitual. «Esto lo cambia todo. Un patrón de abuso, encubierto por la aerolínea, ya no se trata de un solo incidente, se trata de todo un sistema construido para proteger a hombres como Darren». Caleb sintió que las palabras se asentaban en él, pesadas pero también empoderantes. La vergüenza que había cargado comenzó a transformarse en algo más, en determinación. La mano de su padre se posó sobre su hombro, firme y firme, dándole estabilidad.
En esa habitación en penumbra, con el peso de las mentiras presionándolos, una pequeña llama de verdad comenzó a arder con más fuerza. Caleb se irguió en su asiento. Su nariz vendada era una cicatriz de lo sucedido, pero también una marca de resistencia. La sombra de Darren se cernía sobre él, pero ahora ya no era solo Caleb quien debía luchar. Otros habían resultado heridos, otros habían sido silenciados, y con la voz de Elias uniéndose a la suya, el silencio llegaba a su fin. La batalla que se avecinaba sería larga, pero por primera vez, Caleb creyó que tenían la fuerza para ganar. El caso ya no se trataba solo de Caleb, se trataba de todas las voces que la aerolínea había silenciado. Le rompió la nariz a un adolescente negro y pensó que el miedo borraría la verdad. Si crees que la crueldad debe afrontar las consecuencias, suscríbete, la justicia empieza aquí. El mazo de madera golpeó el bloque. Su seco chasquido resonó por la sala mientras se hacía el silencio. Los periodistas avanzaban, con los bolígrafos preparados, las cámaras listas para capturar cada atisbo de expresión. Darren Coyle entró con aire arrogante, los labios curvados en una sonrisa burlona, su costoso traje planchado a la perfección, como si solo la imagen pudiera protegerlo del peso de la verdad. Caminaba con la barbilla en alto, flanqueado por una pared de abogados bien pagados, cuyos zapatos lustrados repiqueteaban contra el suelo de mármol como un redoble de arrogancia. Sus ojos recorrieron brevemente a la multitud antes de fijarse en Caleb Stroud. Le sostuvo la mirada. La sonrisa burlona se ensanchó como si desafiara al chico a sostener su mirada. Caleb estaba sentado a la mesa del demandante, con la postura rígida, el vendaje blanco aún cuidadosamente envuelto sobre el puente de la nariz. Las manos del chico se apretaron contra sus rodillas, con los nudillos pálidos, pero no apartó la mirada. Por dentro, su corazón latía con fuerza como un tambor de pánico y desafío combinados, pero la voz tranquila de su padre resonaba en su memoria. Mantente firme cuando sabes que tienes razón. Esa firmeza lo afianzó. Levantó la barbilla, sus jóvenes ojos se encontraron con la mirada burlona de Darren con una determinación que desmentía su edad. El juez presidente, un hombre severo de cabello ralo y una voz que transmitía autoridad e impaciencia a la vez, llamó al orden a la sala. Los murmullos de la galería, los reporteros susurrando, los activistas moviéndose con inquieta anticipación, los espectadores conteniendo la respiración, se desvanecieron en un tenso silencio. De inmediato, Marcus Dalen, el abogado de Caleb, se levantó. Su figura era delgada, sus movimientos deliberados, y su voz, aunque serena, tenía el peso de algo mucho más agudo que la indignación. Un chico pidió agua, dijo Marcus, volviéndose hacia el jurado, recorriendo con la mirada sus rostros atentos. Dejó la pausa suspendida en el aire, el tiempo suficiente para que todos los presentes se inclinaran hacia adelante. En cambio, le dieron sangre. Las palabras rompieron el silencio como cristales rotos. Varios jurados intercambiaron miradas de asombro. Se oyeron jadeos en la galería, mientras los bolígrafos de los periodistas rasgaban con más fuerza sus cuadernos. A Caleb se le encogió el estómago. El recuerdo del golpe volvió con la punzada de la humillación. Al otro lado de la sala, Darren se recostó en su silla, con la presunción intacta, los brazos cruzados como si ya hubiera oído todo esto antes. Sus abogados permanecieron inmóviles, como máscaras indescifrables de compostura. Uno de los abogados de Darren, un hombre corpulento con acento seco y postura firme, se levantó con una confianza ensayada. «Damas y caballeros del jurado», comenzó con suavidad, con un tono impregnado de cortesía. Esta no era la historia de un chico pidiendo agua, era la historia de un empleado obligado a defenderse de un adolescente problemático y revoltoso que se abalanzó sobre él en un momento de tensión. Un murmullo recorrió el público, mezcla de incredulidad y curiosidad. El abogado insistió, señalando sutilmente a Caleb. Las pruebas demostrarán que mi cliente actuó en defensa propia, reaccionando para protegerse no solo a sí mismo, sino también a los demás pasajeros de ese vuelo. El rostro de Caleb se sonrojó, no por vergüenza, sino por el dolor de oír cómo su verdad se distorsionaba hasta convertirse en algo horrible. Quiso gritar, vociferar que era mentira, pero la mano firme de Marcus le tocó el hombro, recordándole que mantuviera la calma. Su silencio en ese momento no era debilidad, sino estrategia. El jurado se removió inquieto, atrapado entre la frágil presencia del chico y el pulido argumento del abogado.
Darren se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos brillando de burla, como saboreando cada instante de la falsa narrativa que lo pintaba como la víctima. Curvó los labios, su expresión prácticamente desafiando a Caleb a flaquear. Pero la situación empezó a cambiar cuando Marcus volvió a alzarse. Su voz era tranquila, controlada, pero debajo de ella se escondía un filo cortante. Escuchemos a alguien que conoció a Darren Coyle mucho antes de este vuelo. Alguien que vio de primera mano qué clase de hombre es. Todas las miradas se volvieron hacia atrás mientras el alguacil guiaba a un hombre hacia adelante. Elias Wren salió a la luz con el traje ligeramente desgastado y las manos fuertemente entrelazadas, como si se aferrara al coraje mismo. Su mirada se dirigió nerviosamente a Darren, luego al juez y finalmente al jurado. Al subir al estrado, sus primeras palabras temblaron. «Me llamo Elias Wren», comenzó con voz temblorosa, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «Trabajé con Darren Coyle durante 3 años. Los abogados defensores se removieron en sus asientos. Uno de ellos ya se disponía a protestar, pero Marcus pidió silencio con un gesto, esperando. Elías tragó saliva con dificultad. El sudor le brillaba levemente en la frente. «Al principio», continuó Elias, «pensé que Darren era simplemente difícil. Pero luego lo vi golpear a otro pasajero, un chico no mucho mayor que Caleb, durante un vuelo el año pasado». Un silencio atónito invadió la sala. Las palabras cayeron como una piedra lanzada a aguas tranquilas, extendiéndose por todos los rincones de la sala. La sonrisa de Darren se desvaneció, tensando la mandíbula mientras sus ojos se entrecerraban hacia Elias con veneno. La voz de Elias volvió a temblar, pero luego se estabilizó, cada sílaba con mayor peso. La aerolínea lo encubrió. Nos dijeron que guardáramos silencio, que perjudicaría a la compañía si salía a la luz. Sobornaron a la familia y me advirtieron que no volviera a hablar del tema. Pero cuando vi la cara de Caleb en las noticias, no pude callarme. La galería estalló en jadeos y susurros. Los periodistas se apresuraban a captar cada palabra. El juez golpeó el mazo para ordenar, pero la tensión era incontenible. El jurado se inclinó hacia adelante con incredulidad, sus expresiones pasando de la duda a la indignación. El pecho de Caleb se hinchó con algo que no había sentido desde el golpe en el avión. Esperanza. El rostro antes petulante de Darren perdió la confianza. Se removió en la silla, apretando las manos alrededor del borde de la mesa. Por primera vez, una grieta atravesó su pulida fachada. Su máscara de superioridad se desvaneció bajo el peso de la verdad. Y mientras el testimonio de Elias resonaba en la cámara silenciosa, todas las miradas se volvieron hacia Darren Coyle. La fortaleza de mentiras comenzaba a derrumbarse. La sala del tribunal quedó en silencio, todos los ojos fijos en la pantalla mientras las imágenes granuladas cobraban vida. El sonido de voces apagadas llenó el aire, el leve sonido del botón de servicio, la suave petición de agua de Caleb y luego el repentino y violento golpe del puño de Darren en su rostro. Las exclamaciones de asombro resonaron en la galería cuando la imagen se congeló en Caleb agarrándose la nariz, con la sangre derramándose por su camisa. Los jurados se removieron en sus asientos, algunos inclinándose hacia adelante como si necesitaran verlo de nuevo para creerlo. El video había sido objeto de debate durante días, casi descartado por cuestiones técnicas, pero ahora se proyectaba abiertamente, imposible de ignorar. Caleb se sentó rígido junto a su padre, con los dedos clavados en el reposabrazos, reviviendo cada segundo como si el golpe acabara de asestarse de nuevo. Al otro lado del pasillo, la suficiencia de Darren comenzó a flaquear, aunque mantuvo la mandíbula apretada mientras sus abogados le susurraban rápidamente al oído. Marcus Daylen, tranquilo pero implacable, se acercó al estrado del jurado. Lo han visto con sus propios ojos. Un chico pidió agua. Lo que recibió fue violencia. Sus palabras cargaban con un silencio denso, cada una de ellas como un mazo. Por un breve instante el impulso pareció estar firmemente a favor de Caleb. Los testigos habían pintado una imagen clara, las imágenes confirmaban sus relatos, y la serena dignidad del chico contrastaba marcadamente con la arrogancia de Darren. Caleb se permitió un pequeño respiro de esperanza. Quizás, por fin, la verdad era lo suficientemente fuerte como para sostenerse. Pero los abogados de Darren no habían terminado. El abogado principal, un hombre de rasgos afilados llamado Vincent Harrow, se levantó con un fajo de papeles en la mano. Su tono era frío, casi triunfal.
La defensa desea que conste en acta la evaluación médica del doctor Bernard Hale, quien examinó las supuestas lesiones. Hizo una pausa para darle un toque de efecto antes de deslizar las copias sobre la mesa. El juez lo permitió. Se oyeron murmullos en la galería mientras Harrow se ajustaba las gafas y leía en voz alta. Según el doctor Hale, el niño solo sufrió hematomas leves. No hubo fractura. No hubo conmoción cerebral. Las lesiones eran compatibles con una caída, no con un golpe intencional. Las palabras golpearon a Caleb como un segundo golpe. Le ardía la cara y por un instante olvidó cómo respirar. A su alrededor se alzaron susurros. Los miembros del jurado intercambiaban miradas inseguras. Los espectadores fruncían el ceño con confusión. Caleb se volvió desesperado hacia su padre. «Papá, ¿cómo pueden decir eso?» Su voz se quebró, cargada de incredulidad. El juez Stroud entrecerró los ojos y apretó la mano sobre el hombro de Caleb. «Intentan reescribir la realidad», murmuró con voz grave y atronadora. Vincent Harrow avanzó, percibiendo la ventaja. Señaló a Caleb con calculado desprecio. «Damas y caballeros, lo que ven aquí es una exageración. Un chico tropezó, se tambaleó, y ahora la vida de un hombre trabajador se está destruyendo por un malentendido». Darren se irguió en su asiento con una leve sonrisa como si la victoria volviera a su lado. La tribuna bullía de inquietud. Incluso el jurado volvió a reflexionar, la duda se filtraba como una sombra que se arrastraba por el suelo. El corazón de Caleb latía con fuerza en sus oídos. ¿Era la verdad realmente tan frágil como para quedar enterrada bajo papel y mentiras? Marcus no se inmutó. Se puso de pie lentamente, con una calma deliberada, atrayendo todas las miradas. En la mano, llevaba una carpeta sellada, con los bordes desgastados por el uso excesivo. «Señoría», dijo con voz clara y firme, «la Fiscalía anticipó este engaño. Solicitamos que se admitan los registros médicos originales del City Memorial Hospital, tomados la noche del incidente». Colocó la carpeta sobre el estrado con serena firmeza. Estos registros, firmados por médicos de cabecera sin relación con la aerolínea, confirman sin lugar a dudas una fractura de hueso nasal y una conmoción cerebral. El juez arqueó una ceja e hizo un gesto al secretario para que trajera los documentos. Los papeles se movieron, el silencio era casi insoportable. Entonces la verdad se reveló en blanco y negro. Las radiografías de Caleb, su diagnóstico, las notas detalladas que describían el traumatismo por objeto contundente. La audiencia estalló. Las voces se alzaron con incredulidad e indignación. Los periodistas garabateaban furiosamente, con los flashes de las cámaras encendidos. La voz de Marcus cortó el ruido como una cuchilla. El supuesto informe del doctor. Hale no fue solo un error, fue una falsificación. Una falsificación firmada por un hombre con vínculos financieros con Apex Airlines. Se giró bruscamente hacia la mesa de la defensa, con la mirada fija en Darren. Intentaron borrar la verdad con tinta, pero la tinta no puede borrar el hueso. La sonrisa burlona de Darren se transformó en una mueca tensa. Sus abogados se apresuraron, susurrando frenéticamente, mientras su estrategia se desmoronaba ante los ojos del jurado. Los jurados se inclinaron hacia adelante, con la ira grabada en sus rostros y el destello de duda anterior consumido por la indignación. Caleb sintió que su pecho se hinchaba con algo feroz y desconocido. No miedo, ni humillación, sino reivindicación. El dolor de nariz y las noches de insomnio cobraban sentido ahora. Ya no podían llamarlo mentiroso. El juez Stroud se acercó, con una voz lo suficientemente baja como para que solo su hijo la oyera. ¿Lo ves, Caleb? La verdad no necesita gritar, solo necesita perdurar lo suficiente para ser escuchada. Caleb parpadeó, conteniendo las lágrimas, pero esta vez no nacían de la desesperación. El juez golpeó el mazo, llamando al orden mientras las voces aún se oían en la galería. El peso del momento oprimió a todos en la sala. Un reconocimiento colectivo de que algo más grande que la nariz rota de un solo niño había quedado al descubierto. El muro de mentiras cuidadosamente construido por la aerolínea se resquebrajaba, pieza a pieza, bajo la implacable presión de la verdad. Darren se encorvó en su silla, con el sudor brillando en su frente, su arrogancia al descubierto. Caleb se irguió en su asiento, respirando hondo, como si por fin hubiera recuperado el aire que le habían robado en ese avión.
Sabía que la lucha aún no había terminado, pero por primera vez sintió que el suelo bajo sus pies se estabilizaba. La mirada del jurado había cambiado. Ya no mostraba incertidumbre. Estaban escuchando y estaban furiosos. Cuando el mazo volvió a golpear, resonando por la sala, la historia de mentiras y corrupción ya no se escondía en susurros ni sombras. Resonó por la sala, innegable y fuerte. La verdad ya no era un susurro, era un rugido. La sala estaba en silencio cuando Darren subió al estrado. Su postura era rígida, su expresión cuidadosamente serena, pero había un destello de inquietud en sus ojos, como si estuviera apostando a la desesperada. El silencio se profundizó cuando su abogado le pidió que explicara el momento que había desencadenado todo el caso. La voz de Darren fue firme al principio, baja, pero lo suficientemente fuerte como para que se oyera en toda la sala. «El chico», dijo señalando a Caleb con la mano, «me insultó con insultos racistas. Me insultó una y otra vez hasta que perdí el control. Lamento mi reacción, pero me provocó». Las palabras cayeron como una piedra en el agua, provocando una oleada de conmoción en la sala. Una exclamación de asombro se elevó desde la galería y todas las miradas se volvieron hacia Caleb. El chico palideció con los labios entreabiertos como si le hubieran robado el aire. Se inclinó hacia adelante en la silla, apretando las manos contra las rodillas. Su voz salió como un susurro, quebrado y tembloroso, pero lleno de incredulidad. «Eso no es verdad». Los rostros del jurado revelaron un cambio peligroso. Algunos se reclinaron con la duda reflejada en sus ojos, mientras que otros fruncieron el ceño, claramente divididos. La afirmación era tóxica, distorsionando la imagen de Caleb, de víctima a agresor en una sola acusación. Darren se irguió en su asiento, envalentonado por el destello de vacilación que había provocado. Mantuvo la mirada fija en los jurados, evitando la mirada de Caleb, como si quisiera hacerles creer su mentira. Su abogado asintió con aprobación, intuyendo que la historia inventada podría convencer al menos a algunos. Caleb sintió que la sala se cerraba. Sintió una opresión en el pecho, la garganta seca. Quiso gritar, protestar, pero la mano de su padre le tocó el hombro suavemente, obligándolo a permanecer en el suelo. El firme agarre del juez Stroud le recordó todas las lecciones que había aprendido. Paciencia, serenidad, verdad. Caleb tragó saliva con dificultad, conteniendo las lágrimas. Su mente gritaba: ¿por qué siquiera están considerando esto? ¿Por qué le creerían a él antes que a mí? La humillación de que dudaran le carcomía el estómago, más pesada que el dolor de su nariz rota. El fiscal, Marcus Daylen, se levantó lentamente. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, y su voz tenía un peso sosegado al acercarse al estrado. «Señor Coyle», dijo Marcus con la mirada firme, «¿está pidiendo a este tribunal que crea que un chico de 16 años le gritó insultos racistas, provocándolo a la violencia?» Darren asintió rápidamente, aprovechando la oportunidad para repetir. «Sí, eso es exactamente lo que pasó. Se burló de mí hasta que perdí la paciencia. No tuve elección». El murmullo de la sala se hizo más fuerte, inquieto. Caleb sintió que se le cortaba la respiración. Por un breve y aterrador instante, vio la posibilidad de que la mentira funcionara. Vio al jurado inclinarse hacia la historia de Darren, mientras sus dudas formaban muros contra la verdad. El corazón le latía con fuerza en los oídos. La visión le nublaba. Así era como se producía la injusticia, no con silencio, sino con palabras convertidas en armas. Marcus dejó que el silencio se extendiera un instante. Sus pasos resonaban levemente contra el suelo pulido mientras caminaba. Luego, con un leve asentimiento, se giró hacia el juez. «Su señoría», dijo con firmeza, «la defensa nos ha dado una versión, pero la verdad ya ha sido captada». Levantó un pequeño dispositivo, elegante y común, pero con una potencia que volvió a silenciar la sala. Una grabación de un pasajero sentado 3 filas más allá. Captura cada palabra del intercambio. La sala se llenó de jadeos. El rostro de Darren se tensó, su confianza flaqueó. Sus manos se aferraron al borde del estrado, con los nudillos blancos. Caleb levantó la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par con una repentina esperanza, respirando con dificultad. El juez indicó con un gesto que comenzara la reproducción. Se hizo el silencio mientras el tenue crujido del audio llenaba la sala. La voz de Caleb se alzó primero, suave y respetuosa.
Disculpe, señor, ¿me da un poco de agua, por favor? Una pausa, luego la respuesta de Darren, cortante y desdeñosa. Espera tu turno. El audio continuó, cada intercambio revelando la verdad para que todos la oyeran. La serena persistencia de Caleb, la creciente ira de Darren, y luego el agudo y repugnante golpe del puñetazo. Un grito de dolor, el arrastrar de pasajeros, el caos desatando, pero nunca, ni una sola vez, las calumnias que Darren había alegado. El jurado se inclinó hacia adelante, con todos los rostros concentrados, mientras el engaño se disolvía ante sus oídos. Darren bajó ligeramente la cabeza, con la mandíbula apretada y la respiración entrecortada. Intentó mantener la compostura, pero la palidez que se extendía por su rostro lo delataba. La audiencia murmuró indignada, algunos sacudiendo la cabeza, otros mirando fijamente al hombre que había intentado manchar la reputación de un chico para salvar la suya. El corazón de Caleb latía con fuerza, pero ahora era de alivio, no de desesperación. Las lágrimas le picaban en las comisuras de los ojos, pero esta vez no eran fruto de la impotencia. Miró a su padre, quien apretó su hombro con más fuerza en señal de aprobación. La duda del jurado se había evaporado, reemplazada por algo más intenso, la ira por haber sido mentido tan descaradamente. La balanza había cambiado. Darren permaneció sentado en silencio, con su anterior petulancia desaparecida, los labios apretados como si el peso de su falsedad lo hubiera aplastado. Su abogado se removió, inquieto, evitando el contacto visual con el jurado. La sala ya no pertenecía a Darren, pertenecía a la verdad, y la verdad era innegable. Caleb cerró los ojos brevemente, respirando hondo para tranquilizarse. Por primera vez en semanas, sintió que se le quitaba un peso del pecho, como si la mentira que había amenazado con sepultarlo se hubiera derrumbado bajo su propia podredumbre. Abrió los ojos y vio a su padre observándolo, con expresión severa pero orgullosa. Inclinándose, el juez Stroud susurró con serena firmeza: «La mentira ha devorado a su amo. Ahora la justicia puede respirar». El presidente se levantó de su asiento. El sonido de las patas de madera de la silla al rozar contra el suelo resonó como un redoble de tambor en la silenciosa sala. Todas las miradas se volvieron hacia él. El peso de la expectación oprimía el aire hasta hacer casi imposible respirar. Caleb se quedó paralizado entre su padre y Marcus, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que el jurado lo oyera. Tenía las palmas húmedas, apretadas en puños contra las rodillas, pero el temblor lo delataba. Al otro lado de la sala, Darren Coyle estaba encorvado hacia adelante. Su postura, antes arrogante, se había vuelto inestable. El sudor le brillaba en la línea del cabello y por primera vez desde que comenzó el juicio, evitó mirar a Caleb a los ojos. El mazo del juez golpeó una vez, tranquilizando la sala. «Orden, el jurado emitirá su veredicto». Su voz era solemne, con una autoridad que acalló los susurros que recorrían la multitud. El presidente desdobló un trozo de papel con manos temblorosas, aunque su voz era firme al hablar. «Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable de agresión». Una exclamación ahogada recorrió la galería, seguida de una oleada de murmullos. Caleb se quedó sin aliento, con la vista nublada mientras las lágrimas le apretaban las comisuras de los ojos. Su nariz rota hacía tiempo que había sanado, pero el recuerdo de aquel puñetazo le calaba hondo. Ahora, el reconocimiento de su culpabilidad le daba el primer respiro de seguridad en semanas. La voz del presidente del jurado continuó: «Culpable de falsificación de testimonio. Culpable de conspirar con Apex Airlines para ocultar mala conducta». Las últimas palabras resonaron como un trueno. Un silencio atónito invadió la sala antes de convertirse en jadeos, gritos de indignación y aplausos que resonaron en las paredes. El alguacil pidió silencio a gritos, pero la energía se negaba a calmarse rápidamente. Caleb parpadeó con fuerza y las lágrimas finalmente se deslizaron por sus mejillas mientras apretaba los labios para no sollozar. Los abogados de Darren se removieron en sus asientos. Su anterior bravuconería se transformó en una resignación sombría. Uno de ellos se frotó la sien como si el peso de la derrota se hubiera vuelto demasiado pesado. El propio Darren se tensó en su silla, apretando los puños sobre la mesa. Su rostro estaba pálido y sus ojos se movían desesperados, escudriñando la sala como si aún esperara un milagro que revocara lo que acababa de declararse.
La sonrisa burlona que había mostrado durante todo el juicio había desaparecido, reemplazada por un ceño fruncido que delataba su miedo. El juez Malcolm Stroud se inclinó ligeramente hacia su hijo, con la mano apoyada firmemente en el hombro de Caleb. Su mirada se suavizó, pero su mandíbula estaba apretada con la fuerza de quien ha visto justicia y conoce su precio. «Lo hiciste», susurró en voz baja y firme. «Te mantuviste firme». Caleb tragó saliva con dificultad, asintiendo levemente, aunque todo su cuerpo temblaba de alivio y agotamiento. El juez presidente volvió a levantar el mazo con tono serio. «Orden en la sala. El jurado ha hablado y el veredicto es inapelable. Además, este tribunal encuentra causa suficiente para ordenar una investigación federal sobre Apex Airlines. Las pruebas presentadas durante este juicio han revelado patrones de abuso y corrupción sistemáticos. Tales acusaciones exigen una investigación al más alto nivel». El anuncio impactó más fuerte que el propio veredicto. Los reporteros en la galería se pusieron de pie de un salto, escribiendo furiosamente en sus cuadernos, con las cámaras encendidas mientras capturaban el momento. Los activistas susurraban entre sí con gran entusiasmo, presintiendo que el caso acababa de superar un simple acto de violencia. Los murmullos volvieron a elevarse, llenando la sala de una tensión eléctrica. Caleb sintió las palabras vibrar en su interior. Su caso, su dolor, se había convertido en la chispa de algo mucho mayor. Se acercó a su padre y susurró: «Es más grande que yo, ¿verdad?». La expresión de Malcolm estaba cargada de orgullo y tristeza. Su voz, aunque serena, cargaba con la verdad. «Este caso nunca se trató solo de ti. Se trató de todos los niños que creían poder silenciar». El alguacil dio un paso al frente, indicándole a Darren que se levantara. Las cadenas tintinearon cuando el agente le puso las esposas. Darren se estremeció al oírlo. Su cuerpo se sacudió como un hombre que nunca había creído que la ley pudiera tocarlo de verdad. Mientras lo sacaban de la mesa, su mirada recorrió una vez más la sala, salvaje y frenética, como si buscara un salvavidas que ya no existía. Sus labios se movieron en silencio, pero no salieron palabras. El miedo sofocaba la arrogancia que una vez lo definió. Los periodistas gritaron preguntas, pero los agentes empujaron a Darren hacia adelante, sujetándolo firmemente por los brazos. El sonido metálico de los grilletes contra el suelo pulido resonó en la silenciosa cámara, mientras Darren se tambaleaba hacia la salida, con la cabeza gacha por fin. Caleb observaba. El escozor de las lágrimas le suavizaba la visión, pero en su interior ardía un fuego de reivindicación. El mazo del juez presidente golpeó con fuerza por última vez. Se levanta la sesión. El sonido cortó el ruido, marcando un final, pero también un comienzo. Caleb exhaló temblorosamente, apoyándose en la firme presencia de su padre. Por primera vez desde aquella terrible noche en el aire, sintió como si el peso que le oprimía el pecho finalmente se hubiera aliviado. El capítulo del miedo se cerraba, pero más allá se extendía una batalla por la verdad mucho mayor que la suya. Y con eso, Darren fue escoltado fuera de la sala, con los hombros encorvados, la mirada perdida, como si aún buscara una salida. Y con eso, la balanza de la justicia comenzó a inclinarse hacia la verdad. Las cámaras destellaron en rápida sucesión mientras Caleb entraba en el vestíbulo del juzgado. Sus pasos resonaban contra el pulido suelo de mármol. Los periodistas se abalanzaron sobre él, los micrófonos extendidos como lanzas, las voces superponiéndose en un frenético coro de preguntas. «Caleb, ¿cómo te sientes? ¿Tiene algún mensaje para la aerolínea? ¿Tiene miedo de represalias?». El aluvión de voces lo envolvía, cada palabra atravesando su frágil compostura. Bajó la mirada con los hombros tensos, rozando con la mano el borde del vendaje oculto bajo la manga. Su nariz había sanado, sí, pero el recuerdo del puño de Darren aún rondaba en su mente. Malcolm Stroud, alto e inmóvil junto a su hijo, levantó una mano en un gesto de orden silencioso. El sonido se suavizó, aunque los ojos seguían observando, ávidos de una declaración. Caleb se acercó más a su padre, encontrando firmeza en la firme presencia a su lado. Su padre no habló, solo le puso una mano en el hombro, guiándolo, un mensaje silencioso. «Tú decides cuándo tu voz está lista». Caleb tragó saliva con dificultad. El silencio a su alrededor era más sofocante que las propias preguntas. Más tarde, en la oficina en penumbra de su abogado, Marcus Daylen, el ambiente era más tranquilo, pero no menos apremiante.
Marcus se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Caleb. «No puedes callar para siempre, hijo», dijo Marcus en voz baja, con la voz tranquila pero pesada. «El mundo ha visto lo que pasó, pero necesitan oírlo de ti. No de tu padre, no de mí, de ti». Sus palabras quedaron pesadas en el aire. Caleb se removió incómodo en su silla, con las manos fuertemente entrelazadas. «No sé si puedo», admitió Caleb con la voz apenas audible. Miró al suelo mientras los recuerdos volvían a fluir sin que nadie los llamara. El impacto del golpe, el cálido torrente de sangre, la sonrisa burlona en el rostro de Darren. ¿Y si me quedo paralizado? ¿Y si digo algo incorrecto? Marcus se recostó, juntando los dedos. La fuerza no se trata de la perfección, se trata de la verdad. Ya has sobrevivido al peor momento. Ahora, solo necesitas decirle al mundo cómo te sentiste. Te escucharán. Su tono transmitía una serena seguridad, como si ya hubiera visto el resultado. Caleb se volvió hacia su padre en busca de orientación. La mirada de Malcolm, firme y sin pestañear, se encontró con la suya. «El coraje no es la ausencia de miedo, Caleb», dijo, con su voz profunda cargada de sabiduría y experiencia. «Es mantenerse firme mientras el miedo intenta derribarte». Esa noche, Caleb permaneció despierto en la quietud de la habitación del hotel, mirando al techo mientras la ciudad zumbaba débilmente afuera. Su padre dormía en la cama contigua, pero la mente de Caleb se agitaba con pensamientos inquietos. Se imaginó de pie ante filas de cámaras, con la voz temblorosa, las palabras entrecortadas. Luego se imaginó permaneciendo en silencio, permitiendo que otros moldearan la historia, transformándola en algo que no era. Sintió una opresión en el pecho al pensarlo. Poco a poco se dio cuenta de que el silencio era su propia prisión. Al amanecer se sintió más ligero, aunque el miedo aún le atormentaba. Para mediodía se programó una conferencia de prensa. La sala estaba abarrotada, filas de cámaras alineadas al fondo, periodistas susurrando entre sí mientras revolvían papeles y ajustaban micrófonos. El aire estaba cargado de expectación, cada lente esperando capturar el momento. Marcus le ajustó la corbata a Caleb con las manos firmes. «Solo habla con el corazón. Eso es todo lo que necesitamos». Malcolm apoyó una mano firme en la espalda de su hijo mientras se acercaban al podio. Las piernas de Caleb temblaban ligeramente, pero se obligó a avanzar, cada paso con más peso que el anterior. Cuando se detuvo ante la multitud, el murmullo de las conversaciones cesó. Decenas de miradas lo clavaron en el silencio, exigiendo palabras. Se aferró al podio, con los nudillos blancos, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. Durante un largo instante, no llegó ningún sonido. Se le hizo un nudo en la garganta, las palabras atrapadas por el miedo. Pero entonces recordó la voz de su padre, el sereno ánimo de Marcus y la verdad que lo había traído hasta allí. Respiró hondo. «Solo pedí agua», empezó Caleb, con una voz suave pero clara, resonando en el silencio. Las palabras resonaron, llegaron más lejos de lo que esperaba. Hizo una pausa, con la mirada escudriñando la sala. Los periodistas se inclinaron hacia adelante, con los bolígrafos preparados, las cámaras fijas. Lo que recibí fue violencia, pero la verdad es más fuerte que el miedo. El silencio se prolongó un instante antes de estallar en aplausos y gritos de preguntas. Caleb palpitaba, pero ahora se irguió, sin el peso del silencio sobre sus hombros. Sus palabras se extendieron por las noticias en cuestión de minutos, resonando mucho más allá de las paredes de la sala de prensa. En todo el país, la gente escuchaba, muchos asintiendo, muchos enojados, muchos inspirados. Mientras tanto, en las oficinas corporativas, lejos del juzgado, cundía el pánico. Los ejecutivos de Apex Airlines vieron la transmisión con el rostro pálido. A puerta cerrada, conversaciones susurradas revelaron lo que Caleb aún desconocía. Su voz había abierto la puerta a una inundación. Los investigadores estaban descubriendo décadas de quejas ignoradas, acuerdos ocultos en secreto y una cultura construida sobre el silencio. Las renuncias comenzaron, una tras otra, cada nombre como una ficha de dominó que caía. Caleb abandonó el podio ese día con manos temblorosas, pero con paso más firme. Por primera vez desde el vuelo, sintió algo más fuerte que el miedo, sintió que el peso del cambio comenzaba a ceder.
Ya no era solo el chico que sangraba en silencio en la fila 14. Era una voz que se negaba a callarse, una chispa que había encendido algo más grande que él mismo. Y el chico que una vez se sentó en silencio en la fila 14 ahora era escuchado por millones. La sala de juntas estalló con flashes de cámaras mientras los funcionarios federales firmaban el mandato que cambiaría Apex Airlines para siempre. La decisión era clara. Las reformas ya no eran opcionales. Los ejecutivos permanecían sentados rígidamente, sus trajes pulcros apenas disimulaban la inquietud en sus rostros. El aire olía ligeramente a tinta y papel, pero bajo él se sentía el peso de la historia. El juez Malcolm Stroud, con su toga cambiada por un elegante traje negro, se situó en el centro del anuncio, con expresión serena pero autoritaria. «La supervisión no es una sugerencia», dijo, y su voz resonó en la sala abarrotada. «Es un deber». Sus palabras interrumpieron el murmullo de los periodistas, y por un instante reinó el silencio. El mismo hombre que había recorrido los pasillos del juzgado durante años, ahora se erigía como símbolo de responsabilidad, designado para dirigir la Junta de Revisión Independiente que supervisaría las reformas de Apex. Fuera de las paredes de cristal de la sala de prensa, Caleb permanecía sentado tranquilamente en un banco, con su mochila a los pies. Su nariz vendada hacía tiempo que había sanado, pero las cicatrices del incidente se aferraban a él de formas invisibles. Los alumnos de su escuela lo habían tratado de forma diferente desde el juicio. Susurros en los pasillos, repentinos aplausos al entrar en las aulas y compañeros mirándolo como si fuera parte de una leyenda. La atención le revolvió el estómago. Nunca buscó ser un símbolo, solo quería agua. Sin embargo, cuando su padre salió de la sala de prensa y se unió a él, poniéndole una mano firme en el hombro, Caleb se dio cuenta de que su camino ya estaba transformando más vidas de las que podía imaginar. La tensión del reconocimiento lo siguió de vuelta al aula. Ese primer lunes por la mañana, al cruzar la puerta, se hizo el silencio. Los pupitres chirriaron al girarse los alumnos, con los ojos abiertos de par en par, una admiración tácita pero intensa. Su profesor, el señor Kellan, hizo una pausa a media frase, con la tiza apoyada en la pizarra. «Bienvenido de nuevo, Caleb», dijo en voz baja, con una sonrisa de orgullo en los labios. Caleb asintió levemente con las mejillas acaloradas. Se deslizó en su asiento, intentando concentrarse en la lección, pero lo sentía, todas las miradas fijas en él. Más tarde, durante el almuerzo, un chico llamado Terrence, normalmente ruidoso y bromista, se sentó frente a él con una seriedad inesperada. «Les plantaste cara», murmuró Terrence, negando con la cabeza. «Yo no podría haber hecho eso». Caleb sostuvo su mirada sin saber cómo responder. «No me planté solo», susurró, pensando en los pasajeros, Marcus y su padre. Pero en el fondo, sabía que incluso con su ayuda, había sido su decisión no permanecer callado. Esa noche, la televisión repitió imágenes del anuncio federal. El rostro de Malcolm Stroud llenó la pantalla, emitiendo frases de determinación que resonaron en las salas de estar de todo el país. Caleb estaba sentado en el sofá, jugueteando con la correa de su reloj, mientras Marcus Daylen se inclinaba hacia adelante en un sillón cercano. La voz del abogado era tranquila pero urgente. «Esto es más grande que una familia. Caleb, te has convertido en una voz. Ahora la gente escuchará». Caleb frunció el ceño. «No quiero fama». Marcus asintió lentamente, entrecerrando los ojos, pensativo. «No es fama, es propósito. Hay otros, niños, pasajeros, que pasaron por cosas como tú, pero nadie les creyó. ¿Y si construyéramos algo? Unos cimientos, un lugar donde pudieran venir, donde sus voces no pudieran ser sepultadas?» El corazón de Caleb se encogió al oír la palabra «ay». Miró a Marcus y luego a su padre, quien guardó silencio un momento antes de hablar. «No solo es posible, es necesario». El tono de Malcolm transmitía orgullo y seriedad. Caleb dudó, dividido entre el peso de su edad y el peso de lo que se le pedía. «Pero solo tengo 16 años», dijo con voz suave pero firme. Marcus se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. 16 años, es precisamente por lo que esto importa. La gente verá que incluso los jóvenes pueden exigir justicia. Los días siguientes se convirtieron en sesiones de planificación. Marcus disponía documentos sobre la mesa del comedor,
trazando con el dedo los esquemas de los estatutos y las propuestas. Malcolm llamó a viejos colegas, hombres de derecho y ética, quienes le ofrecieron orientación y credibilidad. Caleb, aunque inseguro, asistió a todas las reuniones, escuchando con atención. Una noche, Marcus le acercó una carpeta. «Este es el estatuto», dijo. «¿El nombre?» Los dedos de Caleb temblaban al hojear las páginas. Su mente regresó a la cabina del avión, al dolor del golpe y al silencio que le siguió. Pensó en los pasajeros que habían alzado la voz, en Elias Wren, que había testificado, en cada niño cuya voz fue ignorada. Levantó la cabeza. «La Fundación Stroud para los Derechos de los Pasajeros», dijo con firmeza. Los labios de Malcolm se curvaron en una extraña sonrisa, apretando la mano sobre el hombro de su hijo. El primer comunicado de prensa llegó una semana después. Caleb estaba de pie detrás del podio. Su voz resonaba a través de los micrófonos. Las luces brillantes le presionaban los ojos. «Solo pedí agua», comenzó, con voz firme a pesar del latido en el pecho. «Lo que recibí fue violencia. Pero estoy aquí porque creo que nadie debería volver a soportar ese silencio. Esta fundación protegerá a los pasajeros. Nos aseguraremos de que sus voces sean escuchadas». Los aplausos resonaron en la sala, pero Caleb apenas los oyó. Estaba absorto en la claridad del momento. Los periodistas llenaban la primera fila, escribiendo, con las cámaras encendidas, capturando la imagen de un niño convertido en defensor. Malcolm observaba desde la barrera, con expresión indescifrable pero orgullosa. Marcus le susurró a un colega: «Del dolor. Está construyendo algo inquebrantable». En ese instante, Caleb comprendió que había encontrado algo más grande que la supervivencia. Había encontrado un propósito. Y aunque el camino por delante prometía obstáculos, estaba listo. Por primera vez, Caleb sintió que su sufrimiento tenía un propósito, no solo sanarse a sí mismo, sino evitar que otros sufrieran lo mismo. Del dolor surgió una misión. Los ojos de Caleb seguían el movimiento de los aprendices mientras realizaban un simulacro de seguridad en la amplia y bien iluminada sala de entrenamiento. El aire impregnaba un ligero aroma a pintura nueva y suelos pulidos. La sala relucía con una nueva promesa. Se sentó en silencio junto a su padre, el juez Malcolm Stroud, observando a los hombres de uniformes impecables hablar con calma, con gestos mesurados y respetuosos mientras gestionaban un desacuerdo simulado entre dos pasajeros. Cada detalle era preciso. El tono uniforme de sus voces, la forma en que calmaban la tensión en lugar de avivarla, la forma en que escuchaban. Para Caleb, era como ver el reflejo opuesto del momento que una vez había destrozado su paz. Sintió una opresión en el pecho, un vago recuerdo lo asaltó, el eco de un puño, el sabor a hierro, el miedo a que el silencio lo sepultara. Sin embargo, ahora, en este lugar, esa oscuridad parecía distante, casi eclipsada por la luz que llenaba la habitación. «¿Ves la diferencia?», preguntó Malcolm con voz grave, baja pero firme, casi reverente. Su mano se posó en el hombro de Caleb, firme y tranquilizadora. Caleb giró la cabeza, captando el brillo de orgullo en los ojos de su padre. «Esto es un cambio, hijo, y empezó contigo». Caleb bajó la mirada sin saber qué responder. Le pesaba la idea de cómo algo tan pequeño, una petición de agua, se había convertido en un gran movimiento. Quería sentirse orgulloso, pero en cambio, se sintió humillado. «No planeé nada de esto», dijo en voz baja, con la voz casi ahogada por la acústica del salón de entrenamiento. «Solo pedí algo sencillo». Su padre le apretó el hombro. «Y eso es lo que lo hace poderoso. Convertiste la injusticia en cambio. Esa es la marca del verdadero coraje». Las palabras de Malcolm flotaron en el aire como un juramento, llenando a Caleb de calidez e inquietud. El coraje, pensó Caleb, no era lo que había sentido esa noche. Había estado asustado, avergonzado, enojado, pero el coraje, tal vez, no era la ausencia de miedo, era mantenerse en pie de todos modos. El entrenador que iba delante aplaudió con fuerza y la sesión dio paso a otro ejercicio. Esta vez, un pasajero simulado se negó a seguir las instrucciones. En lugar de alzar la voz o usar la fuerza, el aprendiz se agachó un poco, hablando con calma hasta que el actor que lo interpretaba asintió. Caleb observaba fascinado.
dándose cuenta de lo fácil que era que una sola decisión marcara la línea entre el respeto y el daño. Un suave murmullo se elevó entre los supervisores que observaban, todos asintiendo con aprobación. Malcolm se reclinó ligeramente en su silla. Su túnica negra había sido reemplazada hoy por un traje oscuro, aunque se comportaba con la misma solemnidad. «No se trata solo de nuevas reglas», dijo, con la mirada fija en los hombres en entrenamiento. «Se trata de nuevos hábitos. Los hábitos se convierten en cultura, y la cultura protege o destruye». Caleb escuchó atentamente, dejando que el peso de las palabras de su padre se asentara en él. Sabía que esta batalla no había terminado, pero por primera vez vio pruebas de que el progreso podía ser real. Sin embargo, algunas sombras persistían en su mente. El rostro de Darren Coyle, contraído por la arrogancia, seguía apareciendo inesperadamente en sus pensamientos. El recuerdo de su tono burlón, del puño que llegó demasiado rápido para detenerlo, se aferraba a él como una cicatriz invisible para los demás. Darren ya no estaba, encerrado donde no podía hacer daño a nadie, pero Caleb sabía que los sistemas sobrevivían a los hombres. Siempre habría otros como él, rostros diferentes, el mismo desprecio. La sala de entrenamiento, con sus brillantes luces y líneas limpias, era un paso adelante, pero el mundo exterior aún albergaba lugares donde se enterraba la verdad y se abusaba del poder. Louis Granger, el hombre de negocios que una vez le susurró palabras de aliento durante el vuelo, apareció brevemente en la memoria de Caleb. Sus palabras habían sido simples pero firmes. «Mantén la cabeza en alto. La gente te observa». Esas palabras lo habían guiado a través de la tormenta, y ahora, sentado allí, Caleb las comprendía de una manera nueva. La gente seguía observándolo, no solo a él, sino a toda esta transformación. Cada paso adelante era una señal para otros que antes habían sido silenciados. Un suave golpe resonó al costado del pasillo, atrayendo la mirada de Caleb hacia una puerta de cristal, por donde entró un joven de uniforme gris con un portapapeles. Le susurró algo a uno de los supervisores, quien frunció ligeramente el ceño antes de asentir. Caleb captó la breve tensión, el sutil cambio de tono. Se le encogió el estómago. El cambio, pensó, era frágil. Habría resistencia, rechazo por parte de quienes habían prosperado en silencio. Podía presentirlo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Una ironía dramática persistía allí. Mientras que la superficie brillaba con el progreso, la batalla subyacente estaba lejos de terminar. Malcolm pareció notar el silencio de Caleb. «¿Qué te preocupa?», Component Placement preguntó, con voz suave ahora, despojada de su autoridad habitual. Caleb dudó, luego habló con sinceridad. «¿Y si esto no dura? ¿Y si es solo por ahora, solo porque la gente está mirando?» Bajó la mirada al suelo, con la voz tensa. «¿Y si todo vuelve a ser como antes?». Su padre lo observó un largo instante, y luego respondió con calma mesurada. «Por eso no puedes detenerte. El cambio no es un momento. Es una serie de decisiones tomadas una y otra vez, y requiere hombres dispuestos a seguir de pie cuando el mundo se derrumbe». Las palabras tranquilizaron a Caleb, pero también cargaron de peso. Sentía la responsabilidad oprimiéndolo, más de lo que creía poder soportar. Sin embargo, bajo esa presión también había determinación, una llama silenciosa que se negaba a apagarse. Pensó en la Fundación Stroud, que él y Marcus habían fundado con poco más que esperanza. Ya le llegaban cartas y llamadas de familias de todo el país, cada una con sus propias historias de silencio y dolor. Caleb ya no era solo un niño herido, se había convertido en una voz en la que otros se apoyaban. Y con eso llegó el deber. El entrenador despidió al grupo y los hombres uniformados salieron en fila, en voz baja y paso rápido. El pasillo volvió a quedar en silencio. La luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales. Caleb se levantó lentamente de su asiento, estirando sus hombros aún rígidos. Su padre lo siguió, con una presencia serena e imponente incluso en silencio. Caminaron juntos hacia la salida. Sus pasos resonaban suavemente contra el suelo pulido. Al abrirse la puerta, un destello de brillante sol matutino iluminó el rostro de Caleb. Se detuvo, parpadeando ante la luz, sintiendo su calor invadirlo. Su pecho se elevaba con una respiración constante. El aire fresco de un nuevo día llenaba sus pulmones. El mundo exterior era vasto, impredecible, pero ya no era algo que temiera.
Sabía que las cicatrices permanecerían y que los recuerdos resurgirían, pero no lo definirían. Su padre se detuvo a su lado y le puso una mano en el hombro por última vez. Caleb miró hacia el patio del centro de entrenamiento, donde los nuevos reclutas se reunían en fila. Sus voces se transportaban débilmente en la brisa. Pensó en todo lo que lo había traído hasta allí: el puñetazo, la sangre, el tribunal, la verdad que se había negado a morir. Todo convergía en ese instante de silenciosa fortaleza, y al salir ese día, al brillante sol de la mañana, no se sintió como una víctima, sino como un superviviente que había transformado el mundo. A veces, la petición más pequeña, tan solo un vaso de agua, puede revelar las mayores verdades. Entonces se abrieron las puertas, entró su padre con la toga de juez, y la bravuconería del matón se desvaneció. Si defiendes la dignidad y la responsabilidad, suscríbete ahora. Juntos nos elevamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Aborda temas como el racismo, la ira descontrolada y el abuso de poder contra personas vulnerables. Su propósito es concientizar sobre la discriminación, reflexionar sobre la responsabilidad en situaciones cotidianas e inspirar empatía y acción por la justicia y el respeto.